Esa noche me robó dos cosas: mi matrimonio y todos nuestros ahorros. Mi esposa llamó desde Miami para decirme que me dejaba por su jefe. Creía que lo había tomado todo, pero lo que no sabía era que yo llevaba meses preparándome para ese momento. Y cuando se dio cuenta, la trampa ya se había cerrado. ¿Alguna vez te han subestimado creyendo que tenían todo el poder? Comparte tus pensamientos o experiencias. A veces, los planes más silenciosos conducen al tipo de redención más poderoso. Me llamo Grant Holloway. Tengo 45 años, y esta es la historia de cómo la traición intentó destruirme, pero en su lugar me enseñó el verdadero valor de la paciencia y la precisión. Grant Holloway estaba sentado en la mesa de la cocina de su casa en Denver. El suave zumbido del frigorífico era el único sonido, mientras revisaba los portafolios de sus clientes, extendidos sobre la superficie de madera pulida. Los números lo calmaban, eran predecibles, fiables, a diferencia de la mayoría de las cosas en la vida. Pero en el momento en que la pantalla de su móvil se iluminó con el nombre de Melanie, una inquietud rompió esa calma. Se suponía que estaba en un congreso de ventas farmacéuticas en Miami, pero había algo en la forma en que su nombre brillaba en la pantalla que se sentía distinto esa noche. Contestó con voz medida. Melanie. Hubo una pausa. Su voz sonaba controlada, casi profesional. Grant, tengo que decirte algo. No voy a volver a casa. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, apretando la mandíbula, aunque su tono se mantuvo sereno. ¿Qué pasa? Ella exhaló suavemente, como si hubiera ensayado las palabras. He conocido a alguien. Esto lleva tiempo ocurriendo. Se llama Russell Phillips. Es mi jefe. Me entiende. Ve mi potencial. Había una dureza en sus palabras, como si quisiera que dolieran. Luego, con una crueldad cuidadosamente calculada, soltó el golpe final. Ya vacié nuestra cuenta de inversión compartida. Mi abogado dijo que era lo más inteligente. Grant miró las hojas de cálculo frente a él, sin ver realmente los números. No había rabia en su voz, ni reproches, solo una tranquilidad definitiva. Lo entiendo, dijo. Por primera vez, su tono se quebró, con un matiz de incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Lo entiendes? Pero Grant no respondió. Cuídate, Melanie, dijo simplemente, y colgó. Dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera y se recostó en silencio, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. Un minuto después, abrió el portátil e inició sesión en el portal financiero que compartían. Los números en la pantalla confirmaron lo que ya sospechaba. Ella había solicitado una transferencia de $212,000, con 0 centavos, desde lo que creía que era su cuenta principal de inversiones. La solicitud parpadeaba en letras amarillas, pendiente de aprobación. Sus labios se tensaron en una línea delgada mientras se recostaba y cerraba el portátil con calma deliberada. Meses atrás, había configurado una autenticación doble para cualquier retiro superior a los $10,000, con 0 centavos, una medida de seguridad que Melanie nunca se molestó en cuestionar cuando firmó los papeles. Creía que ya había ganado, pero la verdad era que ese era justamente el momento para el que Grant se había estado preparando. Sentado bajo la tenue luz de la cocina, los últimos 6 meses pasaron por su mente. Notó los cambios primero en detalles sutiles, viajes de trabajo que no aparecían en el calendario de su empresa, cenas facturadas en el centro de Denver en noches en que supuestamente estaba fuera, una llamada perdida de Russell a las 11 de la noche que ella trató de explicar con torpeza. Su experiencia como asesor financiero lo había entrenado para ver patrones donde otros veían ruido, y en este caso, el patrón era evidente. 3 meses antes, había reestructurado silenciosamente sus finanzas. El dinero real, $870,000, con 0 centavos, fruto de inversiones cuidadosamente gestionadas, fue transferido a un fideicomiso privado solo a su nombre. La cuenta conjunta que Melanie creía controlar
no era más que un señuelo cuidadosamente diseñado. Entonces Grant se sentó en su despacho, con un vaso de bourbon en la mano. Las hojas de cálculo y los informes de clientes habían sido apartados, sustituidos por una única carpeta que contenía los documentos firmados del fideicomiso. Los miró durante un largo rato, con el estratega que llevaba dentro completamente despierto. Melanie pensaba que lo había tomado por sorpresa, pero esto no era solo una traición, era una emboscada. Y Grant Holloway jamás entraba en una batalla sin un plan. Recordaba como si fuera ayer la primera vez que conoció a Melanie. 17 años atrás, ambos asistían a una conferencia financiera en Chicago, donde quedaron atrapados en una larga conversación sobre la volatilidad del mercado y estrategias de inversión. Él era reservado, tranquilo, metódico. Un hombre que construía su vida sobre una base de planificación cuidadosa y principios financieros sólidos. Ella, en cambio, era vibrante, ambiciosa y carismática sin esfuerzo, el tipo de mujer capaz de conquistar toda una sala con una sola sonrisa. Mientras él prosperaba con la precisión y las estrategias a largo plazo, ella vivía del riesgo y las oportunidades. De algún modo, se equilibraban a la perfección. 2 años después, se casaron, ya trazando su futuro como si fuera uno de los portafolios estructurados de Grant. Crecimiento profesional estable, inversiones inteligentes, excursiones de fin de semana por las montañas de Colorado, cenas con colegas y niños para el 5.º año. Todo estaba planeado, era predecible y seguro. Pero la vida no siempre sigue las proyecciones. Para su 3.er año de matrimonio, la conversación sobre tener hijos se volvió tensa. Las citas médicas reemplazaron las conversaciones llenas de esperanza a altas horas de la noche. Y finalmente, un diagnóstico frío lo cambió todo. Conteo bajo de esperma, baja probabilidad de concepción natural. Las palabras fueron pronunciadas con frialdad en una oficina estéril, pero cayeron como una sentencia de muerte sobre la vida que habían imaginado juntos. Melanie lloró durante todo el camino de regreso a casa, con el rostro apoyado en su hombro, mientras Grant le prometía que explorarían todas las opciones posibles. Tratamientos de fertilidad, adopción, lo que hiciera falta. Pero nunca se firmaron los papeles, nunca comenzaron los tratamientos, y poco a poco el tema desapareció de sus conversaciones. La tristeza de Melanie se transformó en otra cosa: determinación. Se volcó por completo en su carrera, aceptando más clientes, más viajes, más proyectos nocturnos. Grant también se hundió en el trabajo, convenciéndose de que la seguridad financiera podría, de alguna forma, reparar las grietas que comenzaban a abrirse entre ellos. Las primeras señales reales de distancia llegaron en silencio. En su 10.º aniversario, Grant la sorprendió con un viaje de fin de semana a Aspen, uno de los lugares que habían soñado visitar juntos. Melanie dudó antes de rechazar la invitación, diciendo que ya había comprometido su asistencia a un retiro de ventas muy importante con el equipo ejecutivo de su empresa. Grant fue solo, recorriendo senderos que antes habían compartido. Cuando ella lo llamó esa noche, él pudo oír risas y música de fondo, sonidos que no tenían nada que ver con el trabajo. Durante el año siguiente, las vacaciones por separado se volvieron normales. Sus conversaciones se redujeron a intercambios logísticos rápidos: facturas, reparaciones de la casa, horarios. La cercanía física se volvió rara, más un ritual educado que una verdadera conexión. Y entonces llegó Russell Phillips, su nuevo director regional. La actitud de Melanie hacia el trabajo cambió casi de la noche a la mañana. Se ofrecía como voluntaria para cada comité, cada llamada nocturna, cada proyecto especial que pudiera llamar la atención de Russell. «Valora mi opinión», decía con frecuencia, descartando los intentos de Grant por planear cenas o escapadas de fin de semana. «Cree que estoy desperdiciada en mi puesto actual». Su ambición se volvió más aguda, más calculada, y su atención en casa prácticamente desapareció.
Empezó a dejar el móvil boca abajo sobre la mesa. Salía al exterior para atender llamadas y protegía con contraseña archivos en su portátil. Grant, hombre de números, notó patrones que otros habrían pasado por alto. Comenzó a rastrear en silencio gastos inusuales, cenas en ciudades donde no se suponía que debía estar, cargos de viaje que no coincidían con los itinerarios declarados, correos electrónicos enviados a altas horas de la noche y retiros inesperados de sus cuentas aparecían en sus revisiones financieras mensuales. Cada detalle fue a parar a una hoja de cálculo privada, cada entrada una pieza más de un rompecabezas en crecimiento. La confirmación final llegó una mañana, cuando ella dejó su correo abierto en el portátil que compartían, una reserva de hotel en el centro de Denver, a nombre de Melanie y Russell, era toda la prueba que necesitaba. Grant no la enfrentó. Ese no era su estilo. Cerró el portátil, terminó su café y fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero en su mente, algo había cambiado. Comenzó a reestructurar sus finanzas en silencio, trasladando la mayoría de sus bienes reales a un fideicomiso privado solo a su nombre. La cuenta conjunta que compartían, la que Melanie creía que contenía la mayoría de sus inversiones, se convirtió en un señuelo. Mantuvo el rostro sereno cuando ella lo besó en la mejilla antes de irse al trabajo y escuchó sin reaccionar mientras ella hablaba emocionada de sus nuevas oportunidades profesionales. Ella creía tener el control, pero Grant ya se estaba preparando para el día en que descubriría lo equivocada que estaba. Vanessa llegó a la puerta de Grant Holloway un gris jueves por la mañana, con su pulida apariencia profesional resquebrajada por la incomodidad. Era la amiga más cercana de Melanie y una colega de confianza en Lunera Pharmaceuticals, pero ahora parecía una mujer atrapada en una tormenta en la que no quería estar. Grant abrió la puerta con calma, vestido con su habitual camisa abotonada, la expresión impenetrable. Vanessa apretaba su bolso de cuero como si pudiera protegerla de la tensión en la que acababa de entrar voluntariamente. Ella me pidió que viniera a recoger algunas cosas, dijo Vanessa en voz baja. No va a volver, Grant. Evitó su mirada, fijándose en cambio en el suelo de madera brillante que Melanie había insistido en instalar. Grant asintió y se hizo a un lado, indicándole que entrara. La caja de joyas está en la caja fuerte. Ella sabe la combinación. Su tono era plano, profesional, como si hablara de un asunto rutinario con un cliente, no del derrumbe de su matrimonio. Vanessa dudó en el pasillo, apretando con fuerza la correa del bolso. También quería que comprobara si la transferencia se completó, añadió, dejando escapar las palabras con esfuerzo. Grant la observó durante un largo momento, en silencio, con deliberación. Luego, sin decir nada, abrió el portátil sobre la encimera de la cocina y giró la pantalla hacia ella. Pendiente de aprobación, dijo con calma. Su voz no contenía rabia ni orgullo, solo una serenidad inquietante que hizo que Vanessa se sintiera aún más incómoda. Se va a enfurecer, susurró Vanessa, mirando la notificación congelada en la pantalla. Esa es su elección, respondió Grant, cerrando el portátil con suavidad. Vanessa se quedó un momento más, como si dudara si decir algo más, pero finalmente se dio la vuelta para irse, con una maleta en la mano. Grant la observó marcharse, con el rostro impasible, pero por dentro registró cada detalle. El pánico de Melanie ya había comenzado. Esa misma tarde, Grant estaba sentado frente a Thomas Wilson, su amigo de toda la vida y abogado, en una oficina moderna en el centro de la ciudad. Thomas hojeó la carpeta cuidadosamente organizada que Grant había traído. Su expresión pasó de la curiosidad a la aprobación mientras revisaba las pruebas. Había extractos de tarjetas de crédito que mostraban cenas extravagantes en ciudades donde Melanie no se suponía que estuviera, confirmaciones de hoteles vinculadas a su correo personal y registros bancarios que revelaban retiros muy por encima de los límites de gasto
que habían acordado. Grant había ordenado todo cronológicamente, con fechas y gastos cruzados. Cada línea era una pieza calculada de una estrategia mucho mayor. «Esto es más que suficiente», dijo finalmente Thomas, cerrando la carpeta con un chasquido decidido. «Mala conducta financiera y abandono del matrimonio. Colorado no exige culpa para el divorcio, pero esto pesará en el acuerdo». Grant asintió, su calma intacta. «Preséntalo lo antes posible», dijo simplemente. Esa misma noche, el teléfono de Grant vibró varias veces con llamadas de Melanie. Al principio, su tono era controlado, buscando aclaraciones. Luego cambió a frustración, y los mensajes de voz se volvieron más agudos, casi exigentes. Para el cuarto día, los mensajes ya contenían amenazas apenas disimuladas. Grant los ignoró todos. «Déjala que hierva», le había aconsejado Thomas. «Cuanto más desesperada se ponga, más descuidada será». Grant estuvo de acuerdo. Para él, ya no se trataba de rabia. Se trataba de precisión. Los números no mentían, y Melanie ya había perdido el control de la ecuación. Melanie irrumpió en la casa un viernes por la tarde sin tocar la puerta. Sus tacones golpeaban el suelo de madera como disparos. Grant estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de agua cuando ella apareció en el umbral. Su maquillaje era impecable, pero sus ojos estaban encendidos de furia. «¿Qué hiciste?», exigió, con una voz tan cortante que podía quebrar vidrio. Grant dejó el vaso y la miró con la misma serenidad firme que había inquietado a Vanessa días atrás. «¿Te refieres a la transferencia?», preguntó con tono parejo. «El dinero está exactamente donde debe estar». Ella le mostró su teléfono, con el mensaje del banco iluminando la pantalla. «Transferencia denegada. Se requiere autorización doble». Leyó en voz alta, su tono elevándose. «Arregla esto ahora, Grant». Él no se inmutó. «Los acuerdos financieros son legalmente vinculantes. Melanie, tú firmaste cada documento. Sabes cómo funcionan estas cuentas». Su rostro se endureció, y el tono profesional que usaba en sus presentaciones de ventas se rompió en pura rabia. «La mitad de ese dinero es mío. Yo me lo gané», espetó. Grant ladeó ligeramente la cabeza, bajando la voz casi a un susurro. «¿Eso te lo dijo Russell?». El color desapareció de su cara al oír su nombre, pero se recuperó rápidamente, cambiando al tono suave y persuasivo que Grant la había oído usar para cerrar ventas difíciles. «Estaba emocional, Grant. No quería que terminara así. Deberíamos hablar, resolver esto como adultos». Grant negó con la cabeza. «Thomas Wilson se encarga del divorcio. Tu abogado puede comunicarse directamente con él». La compostura de Melanie finalmente se rompió. Su voz se volvió fría y sus palabras venenosas. «Russell tenía razón sobre ti. Eres patético, sin ambición, sin carácter». Agarró una foto enmarcada de la repisa, la que habían tomado en Aspen, años atrás, cuando todavía se sonreían con facilidad, y la lanzó contra la pared. El vidrio se hizo añicos, los fragmentos esparciéndose por el suelo. Luego sacó la llave de la casa de su bolso y la arrojó sobre la mesa de centro. «Esto no se ha acabado», siseó antes de marcharse, la puerta cerrándose de golpe con un estruendo que resonó en toda la casa silenciosa. A la tarde siguiente, Thomas llamó a Grant para informarle. «Recibimos una carta del abogado de Melanie», dijo Thomas con un tono divertido en la voz. «Exigen la liberación inmediata de los bienes conyugales y amenazan con acciones legales por abuso financiero». El nombre de Russell aparecía en copia del documento. Grant no dijo nada, esperando a que Thomas terminara. «Creen que eres débil», añadió Thomas con una risa breve. «Eso nos favorece. Que te subestimen juega a nuestro favor». Grant estuvo de acuerdo en silencio. 2 días después, Grant estaba sentado en la esquina trasera de una pequeña cafetería frente a Jessica Harlow, la directora de recursos humanos de Lunara. Ella vestía un traje entallado y gafas oscuras, con una postura tensa, como si alguien la estuviera observando. Sin pedir nada,
colocó un pendrive sobre la mesa. «Esta conversación nunca ocurrió», dijo en voz baja. «¿Qué contiene?», preguntó Grant en el mismo tono. Jessica miró a su alrededor antes de responder. Correos entre Russell y Melanie. 14 meses. Él ya ha hecho esto antes. Usó a otras mujeres para acceder a investigaciones confidenciales y vendérselas a la competencia. El FBI ya está investigando. Grant mantuvo el rostro neutral, pero por dentro, una nueva ecuación se estaba formando. Ya no era solo una cuestión de mala conducta financiera, era espionaje industrial, y ahora tenía en sus manos un tipo de ventaja que ni Melanie ni Russell habrían podido anticipar. Thomas Wilson se recostó en su silla, revisando por última vez la contraoferta antes de deslizarla por el escritorio hacia Grant. $50,000, dijo con voz calmada y deliberada. Acuerdo único, renuncia completa a los bienes conyugales y un acuerdo de confidencialidad que cubre todo. Su matrimonio, sus actividades profesionales en Lunara, todo. Ella firma hoy, o lo hacemos público. Grant se quedó en silencio, su expresión imposible de leer, sus dedos tamborileando suavemente sobre el brazo de la silla. ¿Y si intenta resistirse?, preguntó finalmente. Thomas le dedicó una sonrisa medida, casi divertida. Entonces dejamos que su abogado vea lo suficiente de las pruebas como para no dormir en toda la noche. Ellos entenderán rápidamente que los investigadores federales serán mucho menos indulgentes. La reunión estaba programada para la mañana siguiente. En la oficina de Thomas Grant, llegó temprano, sentándose al fondo de la mesa de conferencias, sereno y en silencio. Melanie entró con su abogado, Carlton Hayes, que irradiaba confianza. Su traje a medida y su sonrisa impecable proyectaban autoridad. Esa confianza se desvaneció casi al instante cuando Thomas le entregó la carpeta con la contraoferta. Hayes hojeó los documentos, frunciendo el ceño más con cada página. «Esto es ridículo», dijo con brusquedad. «Mi clienta tiene derecho a mucho más. Esto no es prácticamente nada». Thomas mantuvo un tono tranquilo, casi conversacional. «Mi cliente está ofreciendo silencio, señor Hayes, y eso vale mucho más de lo que usted imagina. A menos, claro, que prefieran ver esto desarrollarse en un tribunal federal». Abrió otra carpeta y colocó cuidadosamente 3 correos electrónicos impresos frente a ellos. Grant observó en silencio mientras los ojos de Melanie recorrían las páginas, sus manos tensándose sobre la mesa. Los correos fueron seleccionados con precisión, lo justo para mostrar las promesas de ascenso de Russell, el acceso no autorizado de Melanie a archivos confidenciales de Lunara y las instrucciones reiteradas de Russell. «Consigue lo que puedas antes de irte». No era suficiente para incriminarla completamente, pero sí para aterrorizarla. El color desapareció del rostro de Melanie. «No lo entienden», dijo, con la voz inestable por primera vez. «Russell me dijo que no era nada serio, solo investigaciones internas». Thomas inclinó ligeramente la cabeza. «Puede que el FBI tenga una interpretación diferente, pero eso no es nuestro problema, a menos que prefieran que los contactemos». Hayes se inclinó hacia Melanie, susurrando rápido, su actitud confiada desmoronándose. Melanie negó con la cabeza varias veces, con la mirada fija en los documentos. Grant seguía inmóvil. Su calma la desestabilizaba más que cualquier argumento. Hayes se enderezó, su voz ahora más baja. «Necesitamos más tiempo para considerar esto». Thomas lo interrumpió de inmediato. «No. El acuerdo debe firmarse hoy. De lo contrario, procedemos formalmente y dejamos que los investigadores se encarguen». Melanie tragó saliva. Sus hombros se hundieron. «Está bien», dijo finalmente, apenas audible. «Firmaré, 2 horas después. Todo estaba hecho». Melanie firmó cada página del acuerdo, renunciando a cualquier derecho sobre el fideicomiso y aceptando los términos de confidencialidad. Se iría solo con $50,000, sin pensión alimenticia ni más contacto.
Al deslizar los papeles firmados de vuelta, miró a Grant por primera vez. ¿Algo de esto fue real para ti?, preguntó, con la voz tensa por la emoción. Grant respondió sin titubeos, con firmeza. Todo fue real para mí. Esa es la diferencia entre nosotros. 3 días después, Grant estaba solo en su despacho en casa, con el pendrive junto al portátil. Había cumplido su palabra. Melanie no enfrentaría consecuencias penales mientras respetara el acuerdo. Pero Russell no estaba protegido por ese silencio. Grant abrió una cuenta de correo anónima recién creada y seleccionó cuidadosamente archivos que implicaban solo a Russell. Nada que perjudicara directamente a Melanie, solo lo suficiente para exponer el espionaje industrial en el que Russell seguía implicado. Los correos fueron enviados al CEO de Lunara, al Departamento de Cumplimiento Normativo y a la Junta Directiva. 4 días después, el Denver Post publicó una breve nota. Ejecutivo farmacéutico renuncia en medio de investigación interna. Russell Phillips había presentado su renuncia con efecto inmediato. Su carrera estaba arruinada. Esa noche, Melanie envió a Grant un único mensaje de texto. Sé que fuiste tú. Grant no respondió. Sentado en su escritorio, simplemente miraba las montañas a través de la ventana, con la misma expresión serena. La ecuación había quedado perfectamente equilibrada. Russell lo había perdido todo. Melanie se marchó con mucho menos de lo que intentó llevarse, y Grant no necesitó levantar la voz ni una sola vez. Grant Holloway firmó los papeles finales del divorcio en la oficina de Thomas Wilson una tranquila mañana de jueves. La pluma se movía con firmeza sobre los documentos, su firma marcando oficialmente el final de un matrimonio de 17 años. Thomas guardó los papeles en una carpeta ordenada, asintiendo con satisfacción profesional. «Está hecho», dijo. «Eres libre, Grant». Grant se recostó en la silla, dejando que esas palabras se asentaran. No hubo una oleada de triunfo, ni rabia contenida. Solo una calma firme, la sensación de quien ha cerrado la última página de un capítulo largo y difícil. Melanie, ya sin ningún derecho legal sobre su fideicomiso ni sobre sus bienes, se había mudado a Phoenix. A través de conexiones discretas dentro de la red de Thomas, Grant supo que había conseguido un puesto en una pequeña distribuidora farmacéutica, un cargo de ventas inicial con una reducción salarial considerable. La vida glamorosa que había perseguido junto a Russell Phillips se había evaporado. Sus redes sociales, antes llenas de fotos de cenas costosas y viajes de lujo, habían quedado en silencio. Grant no sintió satisfacción ni revancha, solo un reconocimiento tranquilo. Cada acción tiene su consecuencia, y las decisiones de Melanie habían escrito su propio desenlace. 2 semanas después, Grant atravesó las puertas de cristal de Lunara Ventures, no como adversario, sino como consultor. Jessica Harlow había firmado personalmente su oferta de empleo. Su nota seguía doblada en el bolsillo interior de su chaqueta. La justicia llega en formas inesperadas. La dirección de Lunara había quedado sacudida tras la caída de Russell, y querían que Grant ayudara a reconstruir la división de cumplimiento financiero. Su experiencia en estructuración de carteras éticas y detección de irregularidades financieras lo convertía en la elección ideal. Sentado en su nuevo escritorio, en su primer día, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: propósito. Ya no se trataba de venganza, se trataba de construir algo que realmente importara. Su rol incluía auditar cuentas, implementar sistemas financieros transparentes y asesorar a ejecutivos sobre prácticas éticas. Era un trabajo silencioso, metódico. El tipo de trabajo que siempre había sido su fortaleza, pero que ahora tenía un peso diferente. Por primera vez, su carrera no era solo sobre gestión de patrimonio, era sobre proteger la confianza. Fuera del trabajo, la vida empezó a adoptar un ritmo más suave, más personal.
Grant había sido presentado a Catherine, una abogada corporativa del equipo legal de Lunara, durante una reunión de cumplimiento. Las conversaciones profesionales derivaron de forma natural en charlas personales, y en pocas semanas estaban compartiendo cenas tranquilas en pequeños restaurantes de Denver. Catherine era reflexiva, inteligente y genuinamente interesada en las mismas cosas que Grant: ética financiera, senderismo por los caminos de Colorado y noches tranquilas con buen vino. No había prisas ni máscaras, solo dos personas hablando con honestidad. Para Grant, se sentía como el primer paso real hacia adelante en muchos años. En casa, tomó otra decisión que incluso sorprendió a Thomas. Grant destinó una parte del fideicomiso que Melanie había intentado robar para crear becas para estudiantes que cursaran ética financiera. Convertir lo que intentó hacer daño en algo bueno, explicó simplemente cuando Thomas alzó una ceja. No se trataba de borrar la traición. Se trataba de crear algo significativo a partir de ella. Una tarde, Grant se encontraba de pie en la terraza trasera de su nueva casa en las afueras de Denver, con un vaso de bourbon en la mano, observando cómo las montañas atrapaban la última luz del atardecer. La casa era más pequeña que la que había compartido con Melanie, pero era suya. Cada pared, cada detalle, elegido porque le hacía sentir bien, no para impresionar a nadie. Catherine llegaría pronto para cenar, y por primera vez en años sentía anticipación en lugar de ansiedad por el futuro. Mientras el aire fresco de la tarde le rozaba la piel, Grant comprendió algo con claridad. La verdadera victoria no fue ver a Russell perder su carrera, ni presenciar la caída de Melanie. El triunfo real era más silencioso y mucho más valioso. Había recuperado su autoestima, había reclamado su vida y transformado su dolor en algo constructivo. Sonrió levemente y dejó el vaso a un lado. Algunas ecuaciones, pensó, nunca se tratan de dinero. Algunas tratan de equilibrio, integridad y saber cuándo alejarse siendo más fuerte que antes. Grant Holloway estaba sentado en la mesa de su cocina una tranquila mañana de sábado, cuando su teléfono vibró con una notificación de correo. Era de Vanessa, la antigua amiga de Melanie, la misma mujer que una vez había estado nerviosa en su salón confirmando el engaño. Su mensaje era breve, casi clínico en el tono. Grant, pensé que deberías saberlo. Melanie y Russell se han separado. Él nunca cumplió ninguna de sus promesas, y ella está luchando por reconstruir su vida. Me preguntó por ti. Me preguntó si estabas con alguien. Le dije que no hablaría contigo sobre tu vida. Cuídate. Grant leyó el correo 2 veces, luego cerró el portátil. No sintió satisfacción ni alegría amarga por la noticia. Solo una tranquila sensación de cierre, como cuando se cierra un libro que hace mucho se terminó. Las decisiones de Melanie la habían llevado a ese lugar, igual que las de él lo habían llevado aquí. No había necesidad de responder. En Lunar Adventures, la reputación profesional de Grant había cambiado drásticamente en los últimos meses. El asesor financiero callado y metódico, especializado antes solo en patrimonios de alto valor, ahora era conocido por algo mucho más significativo. Su trabajo en la reconstrucción de la división de cumplimiento tras el escándalo de Russell Phillips había establecido un nuevo estándar dentro de la empresa. Jessica Harlow lo presentó en una cumbre de liderazgo como un hombre cuya ética es tan precisa como sus números. Los clientes lo buscaban no solo por su capacidad de hacer crecer inversiones, sino por su insistencia inquebrantable en hacerlo del modo correcto. Revistas del sector publicaban artículos destacando la transformación de Lunara bajo su liderazgo, elogiando su enfoque innovador hacia prácticas financieras transparentes. Por primera vez en su carrera, Grant sentía respeto genuino por parte de sus colegas, no solo por su habilidad para calcular rentabilidades. Su nombre aparecía en conversaciones sobre integridad, algo que ningún colapso del mercado ni escándalo corporativo podía devaluar.
pero fue en su vida personal donde el verdadero cambio había echado raíces. Catherine se había convertido en una presencia constante, su calidez equilibrando la naturaleza reservada de Grant. Pasaban los fines de semana recorriendo senderos de montaña, sus conversaciones fluyendo con naturalidad entre debates profesionales y sueños compartidos. Grant se descubría riendo más, hablando de cosas que no tenían nada que ver con números ni planificación financiera. Ella respetaba su pasado sin indagar y miraba su futuro como algo que podían construir juntos, con calma y conciencia. Esa tarde, Grant estaba de pie en la terraza de su casa, el cielo pintado de tonos naranjas y dorados, mientras el sol se ocultaba tras las rocosas. Las montañas se alzaban firmes, inmutables, un recordatorio de que algunas cosas permanecen constantes, sin importar cuánto cambie la vida. Pensó en las palabras que Melanie había dicho en aquella llamada fatídica. Él me entiende. En su momento, esas palabras le habían herido profundamente, como si todos sus años de lealtad y planificación cuidadosa no hubieran significado nada. Pero ahora, de pie allí, sonrió levemente, reconociendo en silencio que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Él se entendía a sí mismo. Y eso era suficiente. Algunas ecuaciones, reflexionó, siempre terminan por equilibrarse, no en dólares ni porcentajes, sino en paz, propósito y la certeza de haber elegido la fórmula correcta para su vida.